Aleluya. Qué gran bendición estar aquí, hermanos, qué privilegio. Gracias, Pastor Octaviano Valenzuela, su esposa, mi hermana Fabiola, muy queridos, y en cierta forma, pues este hombre pues me ayudó mucho en mis inicios de mi cristianismo cuando yo me convertí. Y me acuerdo que él estaba ministrando en un estudio de barrio, en un estudio bíblico ahí en el área donde yo estaba, y yo decía, pues yo voy a la iglesia, y se me hacía mucho que tenía que ir al estudio bíblico, al ministerio de barrio. Entonces pues ya voy los miércoles, decía, ya voy los domingos, ya voy los sábados, y no me sentía obligado que tenía que ir al ministerio de barrio. Pero pues él no me dejaba en paz, me iba y me buscaba y me decía, te necesito en el ministerio de barrio también. Y gracias a Dios por esos hombres que nos dan seguimiento y que no nos dejan en paz, hermano, y que por causa de ellos muchos de nosotros a la fecha podemos estar y perseverar en los caminos de Dios. Siempre me marcó una experiencia que yo tuve con mi padre, y yo salí de mi casa un poco frustrado y llegué a la iglesia, y pues ellos me recibieron ahí. En ese tiempo los solteros nos quedamos en la iglesia, orábamos hasta noche. Eso no es el mensaje. Amén. Y ahí estaba, y yo llegué ahí, y me acuerdo que fueron unas palabras muy sabias que fortalecieron mi vida. Fue un tiempo muy difícil en mi tiempo de conversión, porque mi padre, cuando yo me convertí, él prácticamente me corrió de la casa, pero no le hice caso. Yo salí con dignidad, casado, amén, conocí a mi esposa, aleluya, salí, amén, con todas las de la ley, amén. Dios ha sido bueno, Dios nos ha guardado, y pues gracias a Dios y gracias, amén, siempre a esos hombres, en este caso mi hermano Octaviano, amén. Y aprovecho para hacerlo público, y agradezco por ese trabajo de su tiempo en mi vida también, y pues han sido una bendición para nosotros a través de los años. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías capítulo 29. Amén. Estamos recién llegando prácticamente del Ecuador, 11 años, y una de mis experiencias maravillosas como testimonio es que mi hija y mi yerno quedaron pastoreando allá en la iglesia que Dios nos dio en el Ecuador. Y por eso estamos con muchas ganas de estar aquí en México, hermano, porque Dios nos bendijo, Dios nos ayudó, Dios nos respaldó, y pudimos pues lograr que la iglesia se nacionalizara. Pues mi hija se casó con mi yerno Joel, ecuatoriano, y pues yo le dije, te quedas con mi hija y con mis nietos, también te quedas con la iglesia. Le dije, ahí nos vemos, aquí te quedas, amén, aleluya. Ellos están haciendo un buen trabajo, ore por ellos, hermano, amén, por favor, aleluya. Quiero ministrar este sermón que yo he titulado Pensamiento de bien y no de mal. Pensamiento de bien y no de mal. Esa es la palabra que Dios dio al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías en su tiempo de cautiverio, cuando fueron llevados por el rey Nabucodonosor cautivos a Babilonia. Y ellos estaban ahí prácticamente en una mentalidad no muy alentadora para ellos, pero Dios nunca se olvida de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, Dios, así como en los tiempos de la esclavitud por 400 años en Egipto, dice que Dios vio y escuchó el clamor de su pueblo y les envió un libertador. A través de la historia podemos ver en la Biblia que el Dios que nosotros servimos nunca se olvida de nosotros. Siempre va a tener pensamiento de bien para nosotros. Siempre va a tener pensamiento de bendición, pensamiento de victoria. Y en esta noche yo creo que nosotros como cristianos, hermano, usted y yo tenemos una esperanza, tenemos un futuro más allá de esta vida. Amén. Tenemos una esperanza más allá de nuestros parámetros humanos, más allá, hermano, de lo que nosotros podemos imaginar. Ese es el Dios que servimos, un Dios, hermano, que siempre está pensando mucho más lejos que lo que podemos nosotros ver, mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso el profeta Jeremías le da
ya este mensaje en Jeremías capítulo 29, versículo 10 al versículo 14. Vamos a leer esta escritura por un momento. Jeremías capítulo 29, versículo 10 al versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque así, permítame, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Vamos a orar delante de Dios. Amado Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de tu hermosa presencia, oh Dios, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor, y pedimos, Dios, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Dios, hablando a nuestro corazón, trayendo esta palabra de esperanza, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, y sea para edificación de tu pueblo y gloria de tu nombre. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Somos cristianos, hermano, tenemos una esperanza y un futuro. ¿Cuántos lo creen? Tenemos una esperanza y un futuro, y esa debe ser nuestra mentalidad en Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro objetivo, hermano, nuestra meta final, nuestro, amén, desenlace en esta carrera que estamos viviendo, porque vamos de paso, hermano, estamos en tránsito. Nosotros vivimos 11 años. Teníamos un fenómeno ahí en el país, hermano, de que había gente que venía de algunos países, especialmente colombianos, venezolanos, hermano, cubanos, haitianos. Venía gente que migraba, estaba migrando, de repente estaba con nosotros en la iglesia, y después de un tiempo ellos se iban, y prácticamente nosotros veíamos un fenómeno en ellos, que solamente estaban de paso. Ellos tenían otra mentalidad, buscaban el desarrollo, buscaban la manera donde estabilizar sus vidas, y a la fecha el movimiento migratorio es muy común ahí en Sudamérica, hermano, de gente que está buscando estabilizar su vida, gente que está buscando un futuro, gente que está buscando una estabilidad familiar, una estabilidad, amén, económica y en muchos aspectos, hermano. Entonces esa muchas veces es la pobre visión humana, hermano, de tener solamente una estabilidad material, una estabilidad económica. Y aunque no les interese mucho el punto de la estabilidad moral y espiritual, porque eso es lo que veíamos, buscábamos cómo ayudarles, hermano, y hacerles tener una mentalidad que va mucho más allá de solamente estar viendo por lo terrenal, por lo humano, por lo material. Y yo creo, hermano, que eso es parte de la bendición que Dios tiene para nosotros, amén. Pero también la más grande bendición que tenemos, hermano, es que tenemos una esperanza y un futuro, hermano, que un día viviremos y reinaremos juntamente con Cristo, amén. Pero mientras tanto, hermano, en esta vida yo creo que el llamado de parte de Dios, hermano, es esto: el mismo llamado, el mismo mensaje que Dios le dio al profeta Jeremías para que lo transfiriera al pueblo de Israel, hermano, que estaban cautivos en Babilonia. Dice que ellos tenían 70 años cautivos en Babilonia. De alguna manera ellos tenían una mentalidad esclava, ellos tenían una mentalidad limitada, habían sido enseñados, amén, habían sido de alguna forma abrazado la cultura babilónica por 70 años. Ellos estaban ahí, tal vez lo único que proyectaban eran vivir una vida, pero el Señor les está dando un mensaje que va más allá. Y la escritura de nuestro texto de Jeremías capítulo 29, del versículo 10 al 14, hermano, lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Y dice la escritura: ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla ese tiempo,
les prometo que los haré volver a Jerusalén. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Versículo 12, cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Versículo 14, estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado, y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Amén. Tenemos la promesa, amén, de la nueva Jerusalén. Tenemos la promesa de la tierra prometida, de nuestra eternidad con Dios, hermano. Y cuántos años viviremos, cuántos años estaremos en esta tierra, cuánto tiempo estaremos en este mundo, solo Dios lo sabe. Pero yo creo que Dios, hermano, quiere que tengamos planes en esta vida. Quiere que proyectemos por cosas buenas, quiere que proyectemos por cosas mejores. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y eso es lo que el Señor a través del profeta Jeremías les estaba diciendo. Quiero hablar un poco sobre la mentalidad de esclavitud. Y voy a usar una ilustración que hace poco tiempo le escuché, en este caso nuestro pastor y líder José Luis de Agiola, en la conferencia pasada. Él estaba hablando acerca de las cadenas del elefante, una anécdota muy común, muy conocida, o tal vez hasta muy trillada entre nosotros, pero yo la tomé. Y está hablando acerca, esta anécdota habla acerca de una niña que va con su padre al circo, y allí se queda fascinada por el tamaño y la fuerza descomunal de un elefante. Al salir de la carpa, la niña ve al elefante que está atado por una de sus patas con una cadena, amarrada a una pequeña estaca de madera. Después de ver la actuación, la pequeña no entiende por qué el elefante no se escapa, ya que la demostración de fuerza que había visto del animal dejaba claro que aquella estaca no podía ser un obstáculo para él. Así que le pregunta al padre, y el padre le contesta que efectivamente el elefante podría escapar con un mínimo esfuerzo, pero no lo hace. No lo hace porque esa cadena y esa estaca se la ataron a la pata desde que era muy pequeño, tanto que no tenía fuerza para escapar. Cada vez que lo intentaba, la cadena le hacía daño, y cuanto más tiraba y cuanto más insistía, más dolorosa era la herida. El elefante aprendió que en esta situación hacer uso de su fuerza solo sería para producir dolor, y dejó de intentarlo. Ahora el elefante es muchísimo más grande y muchísimo más fuerte, pero no lo ha vuelto a intentar. Entonces lo que esto nos enseña, hermano, que cuando perdemos la esperanza por alcanzar algo mejor, hermano, es cuando nosotros nos estancamos en la vida. Cuando perdemos la esperanza, hermano, de que podemos alcanzar, realizar logros, alcanzar metas, hermano, cumplir objetivos en la vida, realizar sueños, alcanzar, hermano, deseos, realizar deseos de nuestro corazón. Cuando nosotros, hermano, nos quedamos estancados, es cuando nosotros, hermano, no podemos lograr nada de esto que Dios quiere que nosotros podamos lograr, hermano. Vamos a ver muy lejanas las promesas de Dios. Vamos a ver, hermano, que prácticamente estos se vuelven como cadenas espirituales. Cadenas espirituales, hermano, que nos van a detener. Cadenas espirituales que nos van a estorbar en nuestro crecimiento, que nos van a estorbar en nuestro desarrollo, que nos van a estorbar en nuestra vida espiritual y en muchos aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque hay algo que nos paralizó, hay algo que nos detuvo, como lo ilustra, amén, acerca de este elefante, como una pequeña, amén, una pequeña cadena, una pequeña estaca ha obstaculizado su vida, pero desde pequeño prácticamente se le impuso aquello, y como aquello le producía cierto dolor, dejó de intentarlo. Muchas veces nosotros en la vida, a veces intentamos algo y nos sentimos frustrados porque las cosas no salieron como nosotros queríamos, no, amén, se dieron las cosas como nosotros pensábamos que fueran, etcétera. Y aquí está el pueblo de Israel, hermano, y quiero ilustrarlo, hermano. Dice Jeremías capítulo 29, los versículos 4 al versículo 10. Vamos a leer esta historia para conocerla
un poco mejor, dice Jeremías 29, 4 al 10, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos aquí y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Imagine 70 años de cautividad. Prácticamente se había hecho una costumbre, hermano, de tal manera que Dios trata de despertar en ellos el deseo de libertad. 70 años, hermano, prácticamente habían moldeado su vida a un estilo, habían obstaculizado su vida, prácticamente habían abrazado las costumbres babilónicas. Ellos estaban perdiendo la visión, en este caso, de haber sido un pueblo de lucha, un pueblo de conquista. Habían ahora ya estado por 70 años cautivos, y Dios lo que busca hacer a través del profeta Jeremías es despertar en ellos el deseo de libertad, hermano, el deseo de luchar por las promesas, el deseo de alcanzar las promesas de Dios. Dice el Señor al versículo 10: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a ese lugar. Pero Dios les está diciendo, antes que se cumplan los 70 años, les dijo: pero mientras no se cumplen los 70 años, ustedes necesitan plantar viñas, ustedes necesitan edificar casas, ustedes necesitan, amén, buscar tener una familia, ustedes necesitan extenderse, ustedes necesitan hacer muchas cosas, porque este es el deseo de Dios, hermano, que hagamos muchas cosas todavía, que nos extendamos, hermano, que crezcamos, que nos multipliquemos, porque esa es la idea de Dios desde un principio. La idea de Dios para su pueblo siempre fue que crezcamos, que nos multipliquemos, pero muchas veces la mentalidad de esclavitud es la que nos detiene, hermano, a no estar realizando, a no estar proyectando, a no estar deseando alcanzar algo más. Porque aquí vemos cómo es que el Señor les está diciendo: tengan casas, tengan hijos, que sus hijos se casen y que ustedes sean abuelos. Amén. Aquí me donde ve joven, yo tengo 3 nietos ya. Amén, de joven, ¿no? Aleluya. Y yo pienso en eso, hermano. Cuando yo llegué a los pies de Cristo a los 17 años, créame que no tenía visión de nada, no tenía pensamiento de nada. Fue Dios, hermano, el que puso claridad a mi corazón, deseo, anhelo en mi corazón, sueños en mi corazón, por alcanzar, por tener una familia, por tener un hogar, por tener un matrimonio, por tener hijos, hermano, y empezar a ver las bendiciones que Dios tenía para mi vida. Porque yo no sé, repito, cuánto tiempo vamos a vivir en este mundo y cuánto podemos hacer todavía, cuánto podemos alcanzar. Porque mientras la promesa de estar en la presencia de Dios, mientras la promesa de entrar a la tierra prometida se cumple, hermano, pueden pasar 70 años, pero en este caso, ¿qué vamos a hacer mientras tanto que no se cumplen los 70 años? Por eso Dios quería despertar en su pueblo ese deseo, cambiar esa mentalidad, amén, hacerlos producir, hacerlos crecer,
multiplicarse, hermano, y no abrir sus corazones a los encantadores, a los adivinos, a las tradiciones, a las costumbres, en este caso los falsos profetas que existían en esos tiempos, que prácticamente los tenían engañados, porque según los comentarios dicen que, amén, los adivinos y los falsos profetas les hablaban falsamente y les daban falsas esperanzas, diciendo: no se preocupen, no hagan nada, porque de aquí a 2-3 días, de aquí a corto tiempo, van a salir de esta esclavitud. Por lo tanto, no se preocupen por nada. Pero Dios dijo: no los escuchen, yo no soy el que les estoy hablando. Amén. Más que nada, esto es lo que yo quiero para ustedes. Eso es lo que nos enseña en la palabra de Dios. El profeta lo que está diciendo, hermano, Dios a través de él, diciendo que él prometió restaurar su propio país, porque esta era la buena palabra, la promesa de liberación que Dios les estaba dando. Estaba leyendo acerca de una anécdota de este señor, el primer presidente afroecuatoriano en Sudáfrica, llamado Nelson Mandela. Se dice que el 11 de febrero de 1990 Nelson Mandela sale de la cárcel luego de 27 años de cautiverio. A 30 años de su liberación y 5 años de su muerte, se sigue recordando a Nelson Mandela como un ícono de la paz y de la inclusión. Desde sus comienzos como estudiante de abogacía, luego convertido en guerrillero, que lo llevaría a vivir en prisión por casi 3 décadas, para finalmente terminar siendo el primer presidente negro de Sudáfrica. Mandela siempre tuvo el mismo objetivo de conseguir la igualdad para su pueblo. Y uno de los párrafos más importantes de sus dichos, que pronunció en su juicio en 1964, y que resume en pocas palabras su pensamiento en general, dice, o cita esas palabras: he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He buscado el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal que espero vivir y lograr, pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado para morir. Piensa, hermano, 27 años cautivo, porque prácticamente él no estaba de acuerdo con la situación que estaba viviendo su país, amén, y se convirtió en un guerrillero, lo cual le costó la prisión por 27 años. Y por 27 años prácticamente de cautiverio o en prisión, él no perdió su ideal. Él no perdió su objetivo. Él no perdió su deseo de ver a una Sudáfrica libre, de ver a una Sudáfrica, hermano, amén, donde se sintiera la igualdad. Y prácticamente eso fue lo que lo impulsó, eso fue lo que lo mantuvo con sus sueños, con ese deseo ardiente, hermano, de tal manera que 27 años después que él sale de la prisión, hermano, él se paró firme en eso y lo llevó al punto de ser el primer presidente negro en Sudáfrica, hermano. Y él logró el ideal por el cual estuvo preparado, como él lo declaró, para vivir y para morir. Y si hay algo, hermano, que nos va a mantener con esa expectativa, con esa esperanza, con ese anhelo, con ese deseo, amén, con esa pasión en nosotros, siempre será eso el motor, hermano, por alcanzar, por desear, amén, por anhelar algo más de Dios para nosotros. Amén, la bendición, la prosperidad, el crecimiento y en todos los aspectos de la vida, hermano, poder alcanzar muchas promesas de parte de Dios, como Dios se las dio al pueblo de Israel, aunque ellos estaban cautivos en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Dios nos dará, hermano, no de acuerdo a nuestras expectativas. A veces nuestras expectativas son muy cortas a las expectativas de Dios. Nos quedamos nosotros asombrados, hermano, que hay veces cosas que ni siquiera nosotros le estamos pidiendo a Dios, cosas que ni siquiera hemos orado por ellas, hermano. Dios nos sorprende, y ahí es donde descubrimos el Dios que nosotros servimos, el Dios que tiene pensamiento de bien para nosotros, pensamiento de bienestar, pensamiento de bendición, hermano. Dice, para darles a cada uno el fin de lo que esperáis.
Y a veces hay cosas que ni siquiera esperamos, por las cuales ni siquiera oramos, hermano. Pero Dios en su misericordia, en su amor nos la da. Pero siempre Dios nos va a recordar a través de su palabra las grandes promesas que Él tiene para nosotros. Amén. Ese es el Dios que servimos, hermano, que siempre tiene una expectativa más allá de nuestras propias expectativas. Siempre Él tiene pensamientos mucho más grandes que lo que nosotros podemos tener, hermano. Siempre, hermano, los anhelos de Dios para nosotros siempre serán más grandes aún que los nuestros. Pensamientos, hermano, amén, de bien y no de mal. Pero Dios lo que quiere hacer es cambiar nuestra mentalidad de esclavitud muchas veces. Y que nosotros, hermanos, mientras estamos en tránsito por esta vida, mantengamos esos anhelos, mantengamos esos deseos, tengamos esas metas, querramos alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque la promesa de Dios, hermano, radica en nuestra obediencia. Dice Jeremías 29, versículo 10 y versículo 11. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Promesas, hermano, que están ahí escritas para que nosotros nos mantengamos en esa esperanza. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos que nos deben de llevar, hermano, a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar incluso nuestros pensamientos, como dice el apóstol Pablo, hermano, que traigamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Porque muchas veces incluso la Biblia lo declara: nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, nuestros caminos no son los caminos de Dios. Amén. Hay algo mucho más allá. Pero si las promesas de Dios las vamos a ver realizándose sobre nuestra vida, tenemos que ser obedientes. Cuando dicen amén. Aleluya. Como dijo el pastor Gagiola en esta conferencia ahora en Abojoa, venimos de ahí, predicó un gran sermón, tremendo sermón, acerca de oír y hacer lo que oímos. Lo que oímos, practicarlo, hermano, y vivirlo, para que las promesas de Dios se estén cumpliendo en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Pero muchas veces nos quedamos como el elefante, amarrados a la estaca con una pequeña cadena, cuando tenemos prácticamente toda la fuerza, cuando tenemos toda la capacidad, cuando tenemos incluso hasta todo el intelecto, porque somos inteligentes, ¿verdad? ¿Cuántos son inteligentes? Se les ve que son inteligentes, hermano. Tenemos todo de Dios. Tenemos la divinidad de Dios en nosotros. Tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Somos creación de Dios. Perfectos, hermano. Dios nos creó a la perfección. Sabemos que la naturaleza del pecado es la que ha estropeado tantas cosas, pero somos nuevas criaturas en Cristo. Somos redimidos, somos transformados, fuimos comprados por su sangre. Ahora somos otra vez, tenemos la bendición de sus promesas, hermano. Todo es cuestión de que vamos a esforzarnos por cambiar nuestra mentalidad de esclavitud, hermano. Vamos a la tierra prometida. Pero imagínense si vive 70 años, ¿qué va a ser de su vida cuando tenga 70 años? Ya se pusieron tristes algunos, ¿verdad? Ponte feliz, hermano, porque el Dios que tú sirves nos puede llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Si por ejemplo hay algunos jóvenes aquí y el Señor se tarda, al rato son padres y después son abuelos. ¿Cuándo me imaginé que yo un día iba a ser abuelo? Me extraño mis nietos, están muy lejos en Ecuador, hermano. Ya vienen a México. Amén. Pero ¿cuándo, hermano? Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que visionar de parte de Dios, anhelar de parte de Dios. Porque las promesas de Dios se cumplen. ¿Cuántos lo creen? Quiero hablar en mi segundo punto. Las promesas de Dios se cumplen. Dios cumple sus promesas, hermano.
Cuando nosotros tenemos la esperanza, hermano, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. El que comenzó en nosotros, hermano, un día el Señor comenzó en nosotros una obra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han experimentado esa obra de Dios en su corazón? Tienes poco tiempo, tienes mucho tiempo, el Señor ha empezado una obra en su vida. El Señor, el buen alfarero, ha metido su vida en sus manos, hermano, como barro, amén, imperfecto, amén, y nos puso sobre su rueda para forjarnos, para moldearnos, hermano, para, amén, hacernos instrumentos para su gloria, para su honra. El que comenzó en vosotros, dice el apóstol Pablo, esa obra o esa buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, mientras tanto, hermano, que vamos por esta vida, lo que podemos ir experimentando, hermano, es que podemos seguir viendo las promesas de Dios cumpliéndose sobre nuestra vida. Las bendiciones de Dios, el respaldo de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Porque que se nos vea como hijos de Dios, hermano, que estamos alcanzando las promesas de Dios, ese es el testimonio que tenemos que mostrarle al mundo. Amén. Porque esa es la mejor esperanza que le podemos dar al mundo, que le podemos transmitir al mundo, que ahora como sus hijos nosotros hemos alcanzado estas promesas. Y que Dios nos está ayudando y que Dios está realizando en nosotros sus promesas. Y el que empezó en nosotros esa obra la va perfeccionando hasta el día de su venida. Dice el texto Jeremías 29, versículo 12 y versículo 13, en la versión Dios habla hoy. Dice la escritura: entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Ahora esta es una carta o esta es una palabra, sabemos, amén, enviada por el profeta Jeremías a los judíos que vivían en el exilio en Babilonia. Y había entre ellos, hermano, algunos falsos profetas, algunos adivinos o mensajeros de lo fácil, hermano, los cuales les prometían o le daban falsas promesas, a los cuales ellos de alguna forma estaban abriendo su corazón. Pero el Señor quería cambiar la mentalidad de ellos, como lo dijimos hace un momento. Y la mentalidad de ellos tenía que cambiar para que ellos le buscaran con todo el corazón. Pero buscaran al Dios verdadero y sirvieran al Dios verdadero y abrieran su oído y abrieran su corazón a la enseñanza de Él para sus vidas, para que las promesas se cumplieran en ellos. Dice: no oigas a esos adivinos, no oigas a esos agoreros, no oigas a esos encantadores. Dice Dios: yo no soy. Ustedes me van a buscar y ustedes me van a encontrar. Y yo los voy a oír porque ustedes vendrán a mí, porque me buscarán de todo vuestro corazón. O sea que podemos encontrarnos fácilmente con Dios, hermano. ¿Está conmigo? Dios no está escondido de nosotros. Dios no está indiferente a nuestra necesidad. Dios no está indiferente a nuestros problemas, hermano. Dios no está indiferente a las situaciones que nosotros podemos estar viviendo el día de hoy. Tenemos que creer en el Dios, hermano, que dijo que si nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar. Aleluya. Y Jeremías está instruyendo al pueblo a que eche raíces en Babilonia. Van a vivir 70 años en este lugar, y su estadía en ese lugar iba a ser prolongada. Imagínense, 70 años, hermano. No eran 5, 10, 70 años, 7 décadas. Entonces 70 años, ¿cuánto podía ser el pueblo de Israel? ¿Cuánto podían alcanzar? ¿Cuánto podían realizar? Entonces la profecía aquí contiene la afirmación que hoy forma parte de nuestra declaración, una promesa, hermano, que Dios será hallado por el pueblo cuando el pueblo deja sus costumbres religiosas y se dedica a buscarlo sinceramente de corazón.
Porque cuando nosotros empezamos a cambiar la mentalidad que teníamos sin Cristo, cuando nosotros empezamos a dejar hábitos, dejar costumbre, dejar tradicionalismo, y entonces nuestro corazón empieza a ser movido por Dios, y vamos nosotros a meternos, profundizar en Dios y buscarlo, entonces las promesas de Dios se van a ir realizándose sobre nuestra vida. Jeremías, el profeta, dice el versículo 13 de nuestro texto original: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque dice: cuando me busquen, me hallarán, dice Dios. ¿Crees que puedes hallar a Dios? No está lejos, dice la Escritura. Está a una confesión de tu boca, está a un creer con tu corazón, hermano. Con tu boca confiesas, con tu corazón tú crees para justicia. Las promesas de Dios están así de sencillas. Encontrar a Dios es así de sencillo. Pero dice Dios: cuando me busquen de todo corazón. Porque esa es la condición, hermano. ¿Cuál es la condición para que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida? Y la única condición para encontrar a Dios, hermano, es esta: buscarlo de todo corazón. Una búsqueda espiritual, hermano, siempre va a traer recompensas. Nos vamos a encontrar con Dios. Vienes a la iglesia, quieres sentir a Dios y vienes con un corazón sincero, vas a sentir el toque de Dios en tu vida. Vas a sentir a Dios hablando a tu corazón. Vas a sentir el abrazo de Dios, la paternidad de Dios, el amor y a la bendición de Dios sobre tu vida. Como Dios te consuela, como Dios te fortalece, como Dios te anima, como Dios te levanta. Porque dice: lo buscarás y lo encontrarás, porque lo buscarás de todo tu corazón. Y te vas a encontrar con Él, hermano. Y vas a sentir su ternura, vas a sentir su amor, hermano. Usted va a experimentar ese toque divino en su vida, y usted saldrá con una expectativa diferente en su corazón. Que el Dios que usted sirve es un Dios de promesa, y no solo un Dios de promesa, pero es un Dios que también cumple sus promesas, hermano. Pero vamos a buscarlo de todo corazón. Y para ello tenemos que conocer sus promesas, hermano. Porque conocer las promesas de Dios es lo que nos alienta en nuestro corazón a buscarlo. Es muy común y es muy visible y es muy palpable el hecho de que no buscamos muchas veces a Dios, y lo buscamos a veces muy externamente porque ignoramos sus promesas. Tenemos un Padre cuyo pensamiento y deseo es bendecirnos, dice, y darnos el fin que nosotros esperamos. Promesas de parte de Dios, las cuales nosotros no podemos pasar desapercibidos. Y conocer esas promesas va a despertar nuestro corazón a buscarle, hermano, a buscarle con todo el corazón, porque eso es lo que nuestro Dios está demandando, hermano, lo que nuestro Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Aleluya. Si me buscan de corazón, y eso va a ser, conocer esas promesas nos va a mover el corazón a buscarlo intensamente. Y eso fue lo que despertó precisamente cuando el profeta Jeremías vino al pueblo de Israel, aún en su cautividad en Babilonia, y despertó en ellos el deseo, hermano. Y yo lo despertaré, dice el Señor. Y después que se haya cumplido el tiempo, yo realizaré mi promesa y los sacaré y los juntaré de donde ustedes fueron dispersos, y les llevaré al lugar que les prometí. Y así fue, Dios cumplió su promesa cuando pasaron los 70 años. La historia nos muestra que así fue, hermano. Ellos salieron de su cautividad y salieron prácticamente bendecidos, fortalecidos, hermano, porque ellos lo primero que tuvieron que hacer fue arreglar su relación con Dios, creer las promesas de Dios, abrazarlas, vivir por ellas, hermano.
y entender que los pensamientos de Dios eran muy buenos para ellos. Quiero hablar mi punto final: pensamiento de bien y no de mal. Jeremías 29:14 dice Dios: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Promesas de Dios: pensamiento de bien y no pensamiento de mal. Y seré hallado, dice el Señor, por vosotros, y los haré volver de vuestra cautividad. La Nueva Versión Internacional dice: me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor, y los restauraré de su cautividad. Los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he expulsado, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde os hice que los llevaran cautivos. La primera parte dice: me dejaré hallar de ustedes. Póngase a pensar en esa frase. Me dejaré hallar, según la Nueva Versión Internacional, me dejaré hallar de ustedes. Significa que Dios no está escondido de nosotros. Yo lo ilustro de esta manera, hermano. Si usted es un padre y usted tuvo la oportunidad de repente de jugar con sus niños a las escondidas. ¿Cuántos jugaron con sus niños a las escondidas? ¿Nunca jugaste con tus niños a las escondidas? Les faltó ver más box, yo creo. Amén. ¿Cuántos jugaron con sus niños a las escondidas? O con los nietos ya, pues. Hermano, uno. Es emocionante jugar con los niños a las escondidas. 2, 3, hombres, mujeres. ¿Sí o no es emocionante jugar con los niños a las escondidas? Te emocionas, hermano. Puedes sentir el deseo de ese niño buscando a su papá, buscando al abuelo, buscando a la abuela. ¿Y qué es lo que hace usted? No va y se esconde por allá a la otra colonia, ¿verdad? Sería gacho de su parte. No va y usted se va al tercer patio, hasta la tercera, quinta casa del vecino por allá. No, ahí está. Se la pone bien fácil, ¿sí o no? Se la pone bien fácil. Usted está escondido a veces atrás de la puerta, a un lado del refrigerador. ¿Y qué es lo que usted hace? Empieza a hacer sonidos para que su niño lo encuentre, ¿sí o no? Y luego usted empieza a sentir los pasitos del niño. A algunos se les eriza la piel. Va a tener que irte a jugar las escondidas con tu niño, hermano, para que sientas la adrenalina, la bendición esa. Amén. ¿Cómo es tu padre contigo, hermano? Que él se deja encontrar y ahí está el niño caminando, amén, muy sigilosamente buscando, y usted hasta lo está viendo. Usted lo está viendo. Y luego de repente saca la cabeza usted y lo mira, ahí viene cerquita y hasta hace algún ruido para que lo encuentre más fácil, ¿sí o no? Y luego cuando lo encuentra el niño le dice: te conté. Más bonito. Amén. Pero qué tremendo eso. Ahora piensa, dice Dios: me dejaré hallar de vosotros. Me dejaré encontrar por ustedes. No estoy escondido, no soy alguien, amén, que estoy indiferente a ustedes, que me oculto donde no me puedes encontrar. Te la pongo difícil para que no me encuentres. Dice la Biblia que Él nos buscó incluso, hermano. Él nos buscó, Él nos vino a buscar y nos encontró. Porque en lo personal yo no busqué a Dios, hermano. Él me buscó a mí. Él me encontró a mí. Yo nunca quise buscar a Dios. Él siempre me estuvo buscando. Y me la puso muy fácil, hermano, para que yo lo encontrara. Bastó una noche venir a hacer una oración del pecador y me encontré con Dios. Y desde ahí para adelante aquí estoy. Era tan sencillo, hermano. Pero yo tenía que tomar una decisión de encontrarme con Él y empezar a vivir la bendición de estar cerca de Él. Empezar a experimentar la bendición de sus promesas, de los pensamientos que Él tenía para mí, de los deseos que Él tenía para mí. Jeremías 29:14 es una promesa, hermano, de Dios, de que Él nos encontrará y nos traerá de vuelta a Él, hermano.
Dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Porque nos trajo de una cautividad, hermano. Nos trajo de una cautividad, nos trajo de una esclavitud, nos trajo de ámbitos, medios, ambientes diferentes a cada uno, hermano, pero al final Él nos trajo a Él. Y ahora estamos aquí, y mientras todavía no llegamos a la tierra prometida, ¿qué vas a hacer con 70 años aquí, hermano? Algunos ya los tienen, ¿verdad? A otros nos falta poquito, a otros menos. Pero ¿cuánto podemos nosotros alcanzar todavía? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos extendernos? ¿Hasta dónde podemos ensancharnos, hermano? ¿Cuántas promesas de Dios podemos ver? ¿Te verías algún día que de repente orando por tu nieto que se fue a otra nación a predicar el evangelio? ¿O quieres que sea el naranjero de los Hermosillo? Amén, porque ahora esa es la nueva visión, ¿no? Amén. ¿Te sueñas viendo el destino de tus hijos, el desarrollo, el crecimiento de tus hijos, de tus nietos? Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios dice: yo tengo pensamiento de bien para vosotros. Amén. Es una promesa, hermano. Esta es una gran promesa, hermano, a la que debemos de aferrarnos en tiempos difíciles, sabiendo que Dios está con nosotros y nunca nos dejará. ¿Estás conmigo? Dios siempre está con nosotros, hermano, pase lo que pase. Israel estaba cautivo en Babilonia, pero no los dejó, hermano. Estuvieron 400 años en Egipto y no los dejó. Caminaron por el desierto por 40 años y no los dejó. Estuvieron en el arca todos esos días, todo ese tiempo, y no los dejó. Bajaron del arca, crecieron, se multiplicaron. Sucesivamente, hermano, podemos ver que Dios aún en cualquier circunstancia de la vida, pase lo que pase, no nos deja, hermano. Como dijo el salmista: Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, y siempre lo ha sido. Y tenemos que confiar que Dios siempre cumplirá su promesa y que al final nos traerá de vuelta a Él, hermano. Nos traerá de vuelta a Él, porque todavía no llegamos a la tierra prometida. El Señor dice: yo los juntaré de todos los lugares donde estén y estarán conmigo. Tenemos que confiar, hermano, que Él siempre cumplirá sus promesas. Esta escritura de la Biblia es importante para nosotros, hermano, porque nos recuerda que Dios siempre está con nosotros. Pase lo que pase, podemos confiar en Él para que nos guíe a lo largo de nuestras vidas y nunca nos deja, porque es una transición la vida, hermano. Concluyo. Cuando los judíos fueron a Babilonia, hermano, ellos eran gente idólatra, en pocas palabras. Habían abrazado ya los hábitos de Babilonia, pero cuando regresaron nunca más fueron idólatras. Ellos fueron limpiados, ellos fueron sanados, ellos maduraron, ellos cambiaron, hermano. Su cautiverio en Babilonia, pues Dios se encargó de transformarlos, hermano. Aunque el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia por 70 años, Dios nunca se olvidó de ellos. La escritura dice que Él planeaba darles prácticamente un nuevo comienzo. Pensamiento de bien y no de mal. Serían un pueblo nuevo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a Dios.